Hola, muy buenas tardes, asimétricas, asimétricos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Bueno, hoy es el primer día que sepáis, os lo cuento así. Hola, Gergels o Anik, no, o Aink. Hola Miquel, ya te veo. Enseguida te doy paso. Voy a esperar unos minutillos que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas. Conjuntos empáticos, Clau Coello. Fenomenal. Bueno, lo que os iba a contar, hoy es el primer día que pruebo con un trípode. Por fin me he comprado un trípode para la sesión de lectura. Es la primera vez, a ver qué tal va. Pero bueno, de momento parece que todo estable, de momento. Nada, simplemente antes de empezar hoy la sesión de hoy, volver a agradecer muchísimo, muchísimo la sesión del lunes que tuvimos con Josep Ketglas y con Guillermo Zuaznavar. La verdad que están las dos colgadas. Por cierto, que ahora os voy a consultar. La verdad es que fue toda una lección magistral y una conversación y una sesión absolutamente, bueno, increíble, ¿no? Entonces, nada, lo que os quería consultar es, porque veo que hay gente que le está dando algunos problemas, no sé por qué. Decidme, por favor, si en nuestro feed, o sea, en nuestro perfil y en nuestro canal de Instagram TV, os aparecen todos los vídeos, ¿vale? Porque a nosotros nos aparecen. Creemos y creíamos que a vosotros y a vosotras también, pero parece ser que hay algunos y algunas a las que no les está funcionando y que no les aparecen, por ejemplo, los vídeos de la sesión del lunes. Entonces, si me podéis escribir o bien por privado o bien aquí ahora en los comentarios, yo le voy echando un ojito a ver si se ve todo y tal, para que no haya desfase de información o de repente que Instagram me esté borrando o no esté avisando los vídeos. Pero vamos, nosotros desde el perfil lo vemos. Lo que queremos saber es si vosotros y vosotras lo veis también, ¿vale? Simplemente esa consultilla y si nos lo podéis decir, pues os lo agradecemos un montón. Y nada, esta tarde, como ya hemos anunciado, estamos de nuevo con la segunda sesión de axonométrica, paseos por el voladizo con Miquel Lacasta, que yo creo que le voy a dar paso a ver si puedo. Le voy a dar reflexión, a ver que todo vaya bien. Y vamos a por otra sesión de este ventana impresa. Ahora, Hola Miquel. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, Uy, qué genial, fondo más genial. bonito tienes. ¿Y este Ah, sí, fondo tan precioso? me lo he puesto para la ocasión me lo he puesto. Toma, oye, pues me encanta. ¿Cómo Oye, es estáis? precioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Aquí ya. Esto se está convirtiendo en una costumbre. Esto, en vez de ir a salto de mata, vamos a salto de Skype todos ya. Es como Totalmente. Todo el surrealista. mundo con el Skype, todo el mundo Y con... similares. Sí, 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 por no hacer publi a nadie, pero Sí, vamos, no, sí. eso. Pero bueno, Bueno, ¿va todo bien no al me... margen de Sí, 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 sí. de estas cosas digitales? Peleándolo a saco. Como vosotros, Eso, vamos, sí, que no, eso estáis es. fenomenales y con una marcha fantástica. Bueno, Bueno, hay que resistir, hay que seguir e intentar, bueno, pues dentro de la medida de lo que nos da la situación, pues intentar hacerlo lo mejor claro, posible y seguir ahí a tope. Ya lo sabes tú que nosotros ahí estamos en el caminito. claro que Bueno, sí. oye, Miquel, pues si te parece, como hago en todas las sesiones, y ya lo hice la vez anterior que viniste, Ujú. pero bueno, te voy a presentar nada. Mínimamente por si acaso hay algún despistado o despistada que esté por ahí que no te conozca. Yo creo que todos y todas te conocen porque vienen a veros Jo. a vosotros, pero bueno, eh, yo lo voy a contar, nada, muy breve para poder entrarle bien hoy aquí y que no se nos quede corta la hora. ¿Te parece? Sí, tanto. Adelante. Fenomenal. Fenomenal. Pues bueno, Miquel Lacasta es doctor arquitecto y urbanista, premio especial a la mejor tesis doctoral en 2012, si no me equivoco, Miquel. Máster en arquitectura biodigital por la School of Architecture UIC. Es cofundador del estudio de arquitectura Arquicubic
y bueno, con el que tienen pues varios y diversos premios, pues FAD y en fin, bueno, tienen una plétora de premios que yo Vale. los vi en ese estudio tan maravilloso que tienen. Y además de todo esto es fundador y por supuesto director del blog de arquitectura axonométrica, que es desde donde viene este maravilloso libro, este fantástico libro, Este bebé. que ya sabéis, este bebé, este peque, ya sabéis que es de la colección Ventana Impresa, que últimamente no cuento las colecciones porque como ya casi que doy por hecho, ya somos una familia tan grande que yo ya lo voy dando por hecho y no. Este libro está en la colección Ventana Impresa, que como ya os contábamos en otras ocasiones, pues viene, digamos, del camino inverso del blog al libro, ¿no? Y bueno, ya estuvimos con él pues muy al principio de la cuarentena. De hecho, Miquel, fuiste Creo el que fue el primer tercero o algo así. Exacto, el tercero así de los primeros, y de hecho fue la presentación del libro el día que iba a ser, Exacto. ¿te acuerdas? Que iba a ser en presencial y al final Que se tuvimos que truncó hacerlo. por ahí, pero bueno. Exacto, pero bueno, ya estamos, ya lo hicimos, el libro está más que presentado y ahora sí, vamos con la segunda sesión. Yo ya te dejo como siempre, si quieres que ponga fotos y comentemos lo que tú quieras, aquí estoy yo, ¿vale? Y nada, adelante, el club es tuyo. Sí, el libro es un poco también, a quien no sepa de dónde sale, aparte de lo de Ventana Impresa, pero de Paseos por el Voladizo, que viene a ser esta idea que hacía esta metáfora de que escribir es como pasear por el voladizo de las ideas, ¿no? Y eso, y en cualquier paseo, que es como de alguna manera el libro se fragmenta, pues te encuentras, pues eso, encuentros que vienen a ser textos que uno lee de revés y casi solo cambiando una pequeña palabra, ya sea arte o lo que sea, por arquitectura encaja de una manera espectacular y se pueden reinterpretar de una manera muy bonita. Igual que cuando uno hace un paseo, pues te puedes encontrar gente. En un paseo, pues lo que ves es la belleza y me di cuenta cuando empezamos a pergeñar este libro que la idea de belleza estaba recurrente un poco en el blog y por tanto hice este capítulo. En tanto que paseas por un voladizo, pues paseas al lado de un vacío y por tanto la idea de vacío, que también había escrito bastante acerca de ello, me pareció suficiente como para poder hablar de él y convertirlo casi en un capítulo. Y después la idea de tiempo, pues te va lógicamente el tiempo muy rápido cuando paseas y cuando escribes también y cuando lees también, que es una de las cosas muy bonitas, ¿no? Totalmente. Y por último, la idea esta de horizontes, que es cuando pasear a veces te permite ver nuevos horizontes. De manera, esto me permite estructurar el libro en estos 5 grandes capítulos y ahí ir acomodando una serie de textos para que el libro no fuese una repetición del blog, sino que tuviese una entidad por sí misma, que es un poco la gracia que tienen todos los que estamos en los ilustres que me acompañan en esta colección. Ventana Impresa. Exacto, que la idea es eso, ¿no? Darle un poco de entidad por sí misma y que no es como simplemente ver una serie de textos. La otra vez que empezamos quizá por unos textos más saltarines y más de los primeros capítulos, aparte de este primero que me gustaría leer, los quería enfocar quizá con un par de textos que son los últimos de Horizontes, que son más prospectivos, más de un poco que se te vaya la olla en una cierta reflexión y a ver qué sale. Y a ver qué sale. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Que es una de las cosas bonitas de escribir, ¿no? Y al final no. Te puedes ir por los cerros de Úbeda, otra cosa es que la cosa se aguante, pero... Sí, bueno, pero eso también es muy bonito, es muy transitar bonito el ese futuro, paseo, ¿no? así de, sí. En ese tipo de paseo, pues me gustaba más en esta segunda sesión con vosotros de hablar más de los textos un poco más prospectivos, porque releyéndolos he visto que parecía que los hubiera escrito antes de ayer, por decirlo así, que en medio de todo de esta pandemia salvaje, y no, algunos son del 2018, algunos son un poco anteriores, otros más cuando hice el libro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para ponernos en arena, el primero que me gustaba leer es la idea del tiempo absoluto, que está en la página 100, básicamente, sí, eso 100. La 100, sí. Sí, la 100. La 100 me encanta. La 100 y 100.
y que viene a hacer es un poco esta reflexión, que es una de las materias primas de la arquitectura, al menos tal como yo lo considero, que es esta idea de trabajar con el tiempo, y donde en la arquitectura se nos colapsa absolutamente tanto el tiempo sobre el que proyectamos, que es un tiempo que está por delante, como el tiempo que nos viene, que nos precede. Siempre ha pasado alguien por ahí cuando nosotros hacemos arquitectura, y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Pero es que además hemos de hacer el proyecto o la reflexión en el tiempo presente, no podemos hacerlo en otro momento, no podemos hacer en otro tiempo. Y por tanto esto siempre a mí me ha dado que pensar, digámoslo así. A veces me ha angustiado, a veces me ha parecido en todo caso interesante vivir en esa especie de tiempo colapsado, ¿eh? El pasado sobre el presente, el futuro sobre el presente. Y de ahí viene un poco la serie de textos que están alrededor de la idea de tiempo. Y lo empiezo. Intenté no ir muy rápido para ser clarito, y prefiero quizá hablar sobre menos textos y claritos, y evidentemente si cualquiera que está ahí detrás tiene algún comentario, cosa, Exacto, preguntas, lo que interacción. sea. A mí me Exacto. encantaría, que yo ya me conozco mucho mis textos, ya me aburro a mí mismo yo ya, No, pero además es una parte preciosa cuando comentáis y cuando le hacéis preguntas a los autores y a las autoras, porque es lo más interesante de todo, de toda la relación. O sea que adelante, sentiros libres totalmente. Absolutamente, absolutamente. Hablando de tiempo absoluto, pues esto Absoluto. absolutamente, ¿no? Bueno, el texto se divide que habla de esto, del futuro, del pasado, y después de este presente hipertrofiado. Y ya me meto en arena ya rápidamente. Vamos. Empieza, del futuro. Hace poco leía un artículo que intentaba hacer una descripción de un supuesto futuro. 2100, ¿cómo sería el mundo dentro de un siglo? Era de Marabat. Como en los escritos predictivos al uso, el texto repasaba una serie de avances en todos los campos de la ciencia que presumiblemente iban a cambiar sustancialmente nuestras vidas. Hay que decir que esto está escrito en el 2013, porque lo estaba buscando a ver cuándo lo publiqué. Al contrario que ciertos textos de prospectiva amateur, la articulista hacía el esfuerzo de referenciar en cada avance los respectivos investigadores que estaban llevando a cabo los ensayos de tal o cual tecnología venidera. Así, por ejemplo, al hablar de la medicina regenerativa, aquella que simplemente va a cambiar un órgano maltrecho por otro sano, creado a partir de células madres propias y, por consiguiente, sin ningún peligro de rechazo, Abad gráficamente pone el ejemplo de la charla de Anthony Atala, especialista en este campo, que durante una charla en el TED en el 2011 imprimía mientras hablaba un riñón en directo. Yo la vi del TED, es impresionante. De todos los supuestos avances que nos vamos a encontrar en un futuro inmediato, hay algunos que afectan directa o indirectamente al quehacer de la arquitectura. Una primera consideración de consecuencias incalculables es la afirmación que en este y otros artículos al uso he leído en ocasiones. La esperanza de vida se puede doblar en tan solo unas décadas. Imaginemos ya, si estamos achuchaditos, si nos pasa lo que nos pasa, imaginemos lo que significa, además, que vamos a tardar mucho más en morirnos. Bueno, pensar en ello unos minutos ya dibuja una transformación de profundo calado del mundo tal y como lo conocemos ahora. ¿Cómo alimentarnos? ¿Dónde viviremos en un mundo hiperdenso? ¿Cómo se aguantará el sistema económico si vamos a previsiblemente a estar más de 30 años jubilados? ¿Estamos preparados para trabajar durante 50 o 60 años en vez de los aproximadamente 25 o 30 habituales de media? Otra de las predicciones para el 2100 la describe el científico Michio Kaku en La física del futuro. El transporte se basará en la energía magnética y, por tanto, los vehículos flotarán ahorrando el 90% de la energía que emplean en contrarrestar la fricción. Imaginemos, por tanto, un territorio sin la necesidad de kilómetros y kilómetros de asfalto, de estacionamientos en altura con vehículos amontonados o de sistemas de transporte masivo que eficientemente conquistan los tres ejes del espacio. Bueno. Esto nunca sabes bien si hacerles mucho caso o no, porque claro, son científicos, se supone que son muy serios y dicen unas cosas que pueden ser muy fascinantes, pero cuando lo traduces en términos, no sé, arquitectónicos o urbanos, te quedas un poco pálido y dices, hostia, esto se nos va a liar mucho y un poco, esto es del 2013, a la prueba nos remitimos, ¿no? Esta pandemia viene a tener algo que ver con todo esto, ¿verdad? Bueno,
por último, se describe la materia programable, es decir, formas directamente ligadas a un algoritmo que dan estabilidad a una forma, un color y una textura específicas. Si se cambia el algoritmo, es decir, si se hace un upload del software asociado a esa materia, las características principales de, por ejemplo, una mesa se transforman de manera que se vuelve una cama o un armario. Eso también hay mucha ciencia ficción, que no sé si es ficción o real, que está investigando un poco en esa línea, ¿no? Los materiales dúctiles. Obviamente, todas estas supuestas, porque son supuestas, maravillas de la ciencia pueden llegar o no llegar a ser una realidad en un futuro próximo. Factores determinantes como la velocidad de maduración de la tecnología involucrada, la capacidad de penetración en un mercado saturado de novedades y la confluencia de múltiples factores sociales, culturales o políticos harán que ciertas aplicaciones tecnológicas lleguen a buen puerto, incluso antes de lo que se prevé, y otras, independientemente de su bondad, no llegarán nunca a un público masivo. Vale, esto casi que un poco la reflexión ya la sabemos todos. En realidad, todo este ámbito predictivo puede o puede no llegar a ser una realidad si, como apunta el tecnólogo humanista Pedro Mújica, hacia el 2045 se produce la singularidad, el punto en el que el progreso tecnológico sea tan rápido que trascienda nuestra capacidad de entendimiento, algo así como una especie de colapso intelectual en el que la gran mayoría de ciudadanos será incapaz de explicar, de imaginar ni entender el mundo donde está viviendo, ahogado en un entorno hipertecnológico. Bueno. Ya no suena a cosas, ¿no? Sí, ya empezamos. De Skype en Skype y tiro porque me toca, bueno, etcétera, ¿no? O sea, empezamos a aproximarnos, sí. Es quizá, tiene un deje ahí, un cierto tufo distópico, si tú quieres, pero como mínimo esa especie de pregunta que se le ha hecho siempre a toda la humanidad de cómo será el futuro, cómo será mañana, cómo será la realidad que nos tocará vivir o no, siempre nos genera algunas de estas imágenes que a veces son utópicas cuando hay un montón de energía en positivo, como las contraculturas de los años 60, o más bien distópicas y orwellianas. O como Orwell, se debe decir, exacto, Orwell o no sé. Como ya sabemos al uso. En todo caso, hay una paradoja, ¿no? Una manera de enfrentarse al futuro que da, según cómo, muchísimo respeto. Pero ahora hablemos del pasado, ¿no? Y aquí viene el segundo capítulo, dice, del pasado. Nuestra disciplina siempre actúa en un lugar y en ese lugar nunca es virgen. Se explica por su historia, sus huellas, su cultura, en fin, por lo que solemos llamar de forma general el contexto. Hace ya tiempo que la fascinación por un mundo globalizado y genérico ha quedado atrás. Hoy, hacer ciudad, hacer arquitectura y hacer paisaje significa tener la capacidad de leer e interpretar el pasado de un territorio concreto. La relación entre arquitectura y lugar tiene su despegue en la década de los años 60, cuando la concepción de terreno como terra incógnita empieza a cambiar poco a poco. Si hasta entonces el espacio del suelo solo se definía de forma negativa, es decir, como un volumen negativo vacío entre el edificio y el nivel del suelo, ahora empieza a considerarse como una condición habitable. Siguiendo las ideas desarrolladas por Andrea e Ilke Ruby, resulta interesante que el precursor de esta evolución fuera, una vez más, Le Corbusier. En sus obras construidas tardías, como el Monasterio de la Tourette, en Evreux-sur-Arblèze, en el 57 y el 60, y el Carpenter Center of Visual Arts de Cambridge, en Massachusetts, 61-64, ya se anuncia esta nueva puesta en valor del suelo, pero donde se manifiesta más radicalmente es en su proyecto no construido del Centro de Cálculo Electrónico Olivetti en Milán del 63. En ese proyecto, bajo los cristales flotantes del Departamento de Investigación, Le Corbusier organiza un impresionante groundscape en varios niveles. Las salas de montaje han sido alojadas en la planta baja, pero son accesibles desde arriba a través de una plataforma intermedia que se desplaza desde la calle hacia las cubiertas de la misma, donde concluye con 3 vestíbulos en forma de abanico. Este edificio plataforma se convierte en una interfaz espacial que permite el desarrollo de un tercer espacio entre los edificios en el terreno y en el aire. Este tercer espacio, concretamente, se convirtió en el centro de la investigación arquitectónica cuando Paul Virilio y Parent fundaron el grupo Architecture Principe en el 1963, el año en que Le Corbusier proyectó el edificio para la Olivetti. Virilio y Parent parten de una crítica de las monoculturas representadas por la horizontalidad de la Broadcast City del 35 de Wright,
así como de la verticalidad absolutista del rascacielos americano, pero también critican las utopías metabolistas de Constant, Friedman, Domain, Huth y otros. Mientras el moderno distanciamiento del suelo solo se acentúa con la superposición de nuevas ciudades espaciales sobre la ciudad existente, Virilio y Perón, como ya más o menos todos sabemos, inventan su función oblicua, un módulo conceptual para la producción de una continuidad urbana, en lugar de limitarse a situar una nueva ciudad sobre lo existente, cambian la disposición del suelo existente haciendo que la ciudad nueva surja oblicuamente a la anterior. Esta invención se revela en el proyecto del Centro Cultural de Charleville en el 66 con más intensidad que en la iglesia construida de Saint Bernadette de Nevers entre el 64 y 66. Que por cierto, Virilio se murió relativamente hace un año o algo así, creo que hace relativamente poco. Se trata de un gigantesco volumen ligeramente inclinado ubicado en el lecho del río Meuse. Hablo de la iglesia. A la altura del nivel del agua, el volumen se abre en forma de rendijas para que los botes puedan entrar directamente desde el río al edificio y atracar en los muelles de su interior, los cuales están conectados a su vez a los espacios públicos de la parte superior mediante una rampa en espiral. De acuerdo con la idea de Virilio de la circulación habitable, todas las superficies tienen varios programas. Esto empieza a ser muy interesante también en relación a un poco lo que nos viene un poco delante a partir de las reflexiones estas más post-COVID, ¿no? Así, por ejemplo, la cubierta se convierte en una plaza urbana para reuniones informales o en un escenario al aire libre cuyo público puede situarse en las tribunas que hay en el tramo más inclinado de la misma. Para Perón y Virilio, la ventaja decisiva de los planos inclinados reside en esta capacidad para establecer una corriente ininterrumpida entre el interior y el exterior, el arriba y el abajo. Esa idea, que apenas tiene repercusiones en la arquitectura francesa, en cambio, proporciona impulsos decisivos al debate internacional cuyas consecuencias arquitectónicas se plasman por primera vez, paradójicamente, en Francia. En 1976, Oscar Niemeyer recibe el encargo del Partido Comunista Francés de construir la nueva sede del Comité Central. Esta la he visitado y es muy, muy, muy impresionante y es muy... animo a todo el mundo a echar un vistazo, porque a visitarla. Su proyecto parece continuar desarrollando las ideas de Perón y Virilio, cuya asociación terminó un año después por actitudes diferentes ante la revuelta de los estudiantes de mayo del 68. Mediante una puesta en escena, el edificio del Partido Comunista de Oscar Niemeyer, dotada del suspense de una película de Alfred Hitchcock, Niemeyer confiere al suelo, normalmente continuo de forma indefinida, una forma, una expansión y un lugar concreto. En principio, todo parece girar en torno al panel curvo del edificio principal, visible desde lejos. Sin embargo, este tiene un efecto tan potente porque la mayor parte del solar está sin edificar, al menos en superficie. Desde la Place Colonel Fabian, un camino por una plaza elevada conduce al visitante hacia una cúpula blanca que parece esconder el edificio. Se nos guía hacia él por la derecha hasta que llegamos a donde no imaginamos que está la entrada del edificio. No obstante, no tiene entrada. La abertura en forma de rendija situada en el pavimento del hormigón de la plaza dirige al visitante a las profundidades del terreno. Esta emergencia del pasado en forma de herramienta proyectual adquiere forma también en los proyectos englobados en el libro Cities of Artificial Excavation sobre el trabajo de Eichmann, anteriormente presentados en el artículo escrito por el propio Eichmann, The City of Artificial Excavation, que forma parte de sus investigaciones teóricas, como ya todos sabemos. Cities of Artificial Excavation presenta 4 proyectos representativos en lo que se muestra la idea de excavación artificial. Estos son los diseños urbanos para el este del Cannaregio en Venecia en el 78, las viviendas cercanas a Checkpoint Charlie en Berlín del 80-81, la University Art Museum de California State University en Long Beach del 86 y el Parc de la Villette de París en colaboración con Jacques Derrida. Eichmann usa operativamente el lugar como genealogía de la complejidad geométrica de sus proyectos, pero para llegar al papel central de la idea del lugar, Eichmann previamente ha construido una metodología, un auténtico armazón conceptual para el estudio y el desarrollo de las estructuras formales. Da la sensación de que solamente desde el rigor de sus planteamientos teóricos
desarrollando toda una metodología para extraer de la forma sus esencias, llega Eastman a la consideración del lugar como origen fundamental de las lógicas formales y teóricas de sus proyectos. Es decir, el espacio conceptual donde reside el origen genuino de la geometría es el lugar, el sitio donde la arquitectura se posa. Por tanto, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, esta idea que se nos va muy para adelante, muy etérea, y el pasado nos ancla en el suelo, hasta prácticamente hundirnos en el suelo, ¿no? De alguna manera. Casi horadar, ¿no? Ahí exacto, bueno, sí, nos lleva hacia, nos absorbe telúricamente casi, ¿no? Y entonces, en esos dos tiempos está el presente, que es el presente un poco en el que nos encontramos y en el que siempre nos estamos encontrando. De un presente hipertrofiado a un tiempo absoluto, sería esta última parte. La compatibilidad entre pasado y futuro es a día de hoy uno de los grandes retos de la contemporaneidad. Hacer arquitectura ahora es hacer arquitectura desde un tiempo en que el pasado es presente y donde la aceleración tecnológica de un futuro obsoleto hace que el tiempo venidero, una especie de presente continuo. Este doble colapso del pasado sobre el presente y del futuro sobre el presente también, aún más hipertrofiado, conduce a una arquitectura hacia una realidad n-dimensional en términos temporales. O sea, ¿cuál es cómo proyectas, para decirlo así, cuando la arquitectura digamos, todo lo que tienes delante ya sabes que va a ser obsoleto y que no lo puedes controlar de ninguna manera, no puedes casi ni proyectarlo, y donde todo lo que tienes detrás te aporta muchísima carga proyectual a la hora de pensarlo. Todo es tiempo hipertrofiado en el proyecto de la arquitectura contemporánea. Todo es una relación entre tiempos, entre realidades temporales dispares. Más complejo todavía. Mientras podemos interpretar tiempos pasados, leer y estudiar un lugar como herramienta proyectual, la mayor paradoja es que el tiempo futuro, que de forma inexorable va a afectar a nuestros edificios, es un espacio de conocimiento que solamente podemos intuir, pero no podemos predecir con seguridad. En definitiva, en la modernidad compleja, el vector tiempo, en tanto que tiempo absoluto, se define por un presente hinchado de pasado e hinchado de futuro. Tiene una imagen como bastante bonita, así como era una especie de muñeco Michelin. El pobre. Vendría a ser el tiempo como muñeco de Michelin en la arquitectura, ¿no? Socorrito, socorrito. Algo así como la complejidad de nuestra época reside, entre otras cosas, en que el presente debe incorporar el pasado tal como veíamos en el movimiento posmoderno y debe ser capaz de incorporar el futuro de la mano de la hipermodernidad. Por eso es tan importante aportar al proyecto arquitectónico una especie de dimensión desconocida en forma de decisiones flexibles que permitan a un edificio o a una ciudad poder adaptarse a la tromba de cambios que el futuro parece prometer, si lo vemos en positivo, o un futuro que amenaza con someternos si lo vemos con cierta visión crítica o distópica. Es decir, no podemos asegurar que tal o cual tecnología funcionará o acabará afectando a nuestros proyectos, pero sí que podemos avanzar nuestros escenarios dejando abiertos aquellos aspectos de un edificio que lo confinan a una sola función, a un solo comportamiento, a una sola barrio. Cualquier tiene muchas probabilidades de llegar al año 2100. ¿Qué podemos hacer para que no quede totalmente obsoleto al primer giro tecnológico, en la primera transformación de calado que experimente nuestra sociedad? Y eso sí que sería una pregunta totalmente de ahora, ¿no? En nuestro arsenal proyectual, la reflexión y la atención y la toma de decisiones alrededor del concepto de un tiempo absoluto, un tiempo que aún ha pasado, presente y futuro, debería ser una opción de referencia. Vamos, que de alguna manera no viene a decir nada que no nos estemos preguntando ahora también, porque es al final cuando cuando te encargan algo, todos son posibilidades, pero cuando la construyes, sí ya solo hay una posibilidad. Ay, Miquel, se nos está... Sí. Miquel, perdona, es que se nos está cortando. No sé por qué. ¿Estás conectado al wifi o a datos sí, o a qué? Porque... wifi en serio, digamos. Vale, pues... Vale, bueno, pues nada, se está cortando un poquito, pero bueno, nada, yo creo que podemos seguir. Sigue. Vale.
pues nada, un poco esto que hacemos hoy para que mañana a primera de cambio, sea un COVID o sea lo que sea, no se nos lleve Claro, por delante todo el claro. esfuerzo, pero sobre todo después todos los recursos que hemos empleado, toda la energía, todo el dinero, todo el talento, Ujú. se nos vaya por el sumidero de una bifurcación en términos históricos como la que estamos viviendo ahora Mm. en primera línea, ¿no? En primera línea de playa. Sí. Por Sí, sí, tanto, de hecho yo tenía aquí, aquí apuntando, ¿no? Cuando dices que, digamos que la arquitectura, o sea, hacer hoy ciudad, ¿no? Tener la capacidad de leer e interpretar el pasado, ¿no? Un territorio concreto, hablando del contexto. eh, claro, ¿qué hacer cuando estás, hablo ya del futuro, ¿no? O sea, esto uh-huh. ya es un futurible, pero más allá todavía. O sea, ya cuando estamos ya, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando ese contexto de lo rápido que pasan las cosas se hace invisible? Es decir, ya no existe casi el pasado, sino que es ese presente continuo, futuro, ese tiempo ya, digamos, desnortado, ya no sabemos porque hay tanto cambio que se convierte en ese invisible. ¿Qué hay que hacer? Adaptarse a esas metodologías que forman parte del lugar, pero claro, también hay que tener en cuenta ese futuro, ¿no? Ese posible futuro en ese continuo cambio. ¿Qué hacer, ¿no? Con estas cosas? Ay, Miquel, te me cortas. Ahora, sí. Ahora. Ha habido un momento que te he visto parada en el tiempo otra vez. No sé si el Sí. absoluto, pero en el tiempo estabas parada. En el tiempo estaba parada, sí, sí. Bueno, eso, Sí, no sé sí, si me sí, has sí. escuchado. Sí, Vale. a ver, el tema tampoco tiene mucha varita mágica, o sea, no nos Mm, engañemos. Ahora estamos todos muy pendientes de cómo va a cambiar la ciudad, cómo va a cambiar la arquitectura, y la única respuesta es que la ciudad no va a cambiar. Si me hablas dentro de 5 años, la ciudad no te vas ni a enterar que ha pasado un COVID por en medio, porque la ciudad tiene un tempo que es de siglos. O sea, la ciudad tiene un tiempo extraordinariamente dilatado. Por eso es tan urgente ya hace, porque se lleva tan por delante. ay, se nos... Sí, espera, Miquel, oye, voy a perdona, hacer se una nos corta. cosa. Voy a hacer una cosa. Me voy a poner más cerca de, a ver si soy, no sé que sea yo. Un momentito. A no ser, o a no ser que te Espera, puedas poner con datos, Miquel, igual si te espera, puedes espera, poner espera. con datos. No sé, os hago un paseíto. Ay, muy bien, un tour por el estudio, que es precioso. A ver, a ver, a ver. Me voy a poner por aquí. Pequeño cambio de escenario rápido. Un pequeño cambio de fondo y ya está. Exacto. A ver si vamos mejor. Ay, ay, ay. Vale, Oye, ¿sí? mira, pues con Mira, libros, pues ¿ves? Con fantástico también. libricos, con libricos. El vicio que no falte, ¿eh? El vicio que no falte. Exacto, no, mira. Eso. Pues sí, Bueno, sí, y nos lo, decías que no existe varita mágica no y que la existe varita ciudad... mágica, o en realidad eh, quizás sí que existe, porque lo único que hay que hacer también es aprender hacia atrás, leer hacia atrás. O sea, ya no queda territorio virgen para hacer ni ciudad ni arquitectura. Por tanto, lo que hay ujú, que, para empezar, es preguntar a la gente que ya está ahí, que seguro que sabe mucho más que tú de ese sitio, ujú, de ese lugar, de cómo lo gestiona, ni que sea por dónde viene el viento o por dónde desborda el río. Eh, ujú, y después, lógicamente, tampoco creer a ciencia ciega sobre esta especie de tecnologías redentoras que nos van a sacar de los atolladeros más imposibles, porque a veces se nos giran y se nos vuelven contra nosotros y se convierten en verdaderos bestias para someternos, o en sea, trampas, sí, 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 en en trampas trampas, son salvajes. trampas. Ujú, Y eso es un poco la gran decisión y sobre todo poder hacer, como la arquitectura dura mucho, y ujú, hacemos un edificio igual nos dura 50, 60, 70 años. Y yo qué sé qué va a pasar en 70 años. Yo no lo veré ujú, seguro, espero que mi hija sí, pero entonces, ¿cómo proyectas por una cosa que no sabes ni cómo va a necesitar su función? Tienes ujú, que proyectar para ahora, evidentemente, tienes que dar esa respuesta para hoy y avanzarte un poquito. Pero cuando ujú, decía aquí en el texto esto de la dimensión desconocida, es un poco, no todo tiene que estar sobreproyectado, no tiene que ujú, todo ser tan extremadamente rígido en su función,
porque si no nos pasa que enseguida pueda caer fuera de lugar, obsoleto, fuera Ujú. de la mesa y fuera de cualquier lógica de funcionamiento, ¿no? Y esa es un poco la reflexión, lógicamente una reflexión, si tú quieres, teórica, pero que incide directamente en las decisiones que deberíamos tomar muchos Claro, arquitectos. claro, mira, justo estaba apuntando yo como trabajar en la incertidumbre, en el no saber quizá dónde y cómo qué se va a necesitar bueno, hablamos de edificios o de ese espacio, ¿no? Ya sea, puede ser un espacio público, incluso se puede encargar una plaza, una dimensión pública. Fíjate ahora cómo se está, bueno, pues cuestionando esta cuestión de la masificación en las ciudades, porque se está demostrando precisamente en la pandemia que cuanta más gente haya, más potente es la virulencia y más peligroso es. Entonces, de repente hay que plantearse quizá otros sistemas hasta de cómo las casas se podrían separar móvilmente de alguna manera para que esto no ocurra, ¿no? O unos sistemas de segregación o de conexión dependiendo de la situación en la que se esté, ¿no? O sea que... Exacto, y de edificios se pueden usar de muchas maneras. Un edificio no solo de viviendas o solo oficinas o solo de no sé qué, sino que se puede usar según las condiciones, un poco el entorno y según por dónde venga la pandemia de turno, ¿no? Por decirlo así, Sí, porque sí, al final vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a, a proyectar desde la incertidumbre, como tú dices, cuando un edificio es solo certidumbre. Cuando ya está hecho, solo es eso. claro. O sea, Solo es eso, claro, ya no puede eh, ser más cosas, es lo que es. entonces, en esa paradoja nos tenemos que mover y nos tenemos que, hemos de tener un poco de cintura para entender que hay que darle al edificio reservas de nuevas vidas y hay decisiones que se pueden tomar muy concretas para que esto ocurra. No dejar que un edificio, yo qué sé, si solo va a tener coches dentro, no ponerlo en 210, que es lo que te exige la normativa, déjale en 270 y que mañana a lo mejor pueda ser una vivienda o un poquito más alto puede ser unas oficinas, ¿no? La reversibilidad, bueno, todas estas lógicas de flexibilidad, reversibilidad, de darle el tumbo al edificio, que en realidad no deja de ser lo que nos enseñan nuestros maestros, que decían, bueno, un buen edificio puede aguantar los problemas que quiera, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Sí, Tampoco totalmente. estamos demasiado lejos o demasiado empanados, por decirlo así, con ese tipo de reflexiones, porque en realidad viene a ser un poco eso. ¿Vale? Y quizá esto está bien porque encaja un poco con el siguiente texto que se llama La arquitectura de la elección, que habla no tanto de arquitectura, pero sí que habla de arquitectura. Y ahora, este es cortico, a ver, sí, este es Sí. cortito. Y creo que se va a entender un poco esta especie de movimiento paradójico hacia adelante, hacia detrás, ¿no? Hasta la Vamos allá. 125, en la página Sí, te tengo 125. ya. Sí. Te tengo localizado. Se llama La arquitectura de la elección, precisamente. Dijo Stefan Hessel en 2010, crear o resistir es crear. Bueno, para empezar, esto está escrito del 2.18 y nos viene anillo al dedo, ¿no? Crear, resistir es crear. Bueno, pues eso, a las pruebas me Pues remito, eso. a las pruebas me remito, ¿vale? Que vendría a ser un poco eso. Bueno, crear es también rechazar la colonización de espíritus que ha llegado de la mano del nuevo siglo XXI y de su supuestamente irrefutable estandarización del imaginario global. Aquí de alguna manera pongo en solfa la idea de globalización que ahora hemos visto, otra vez con la pandemia, que nos la estamos poniendo en solfa a nivel global. Nunca más paradójicamente dicho. Hay que desestandarizar a toda costa y para empezar, nosotros mismos somos el sujeto de cambio de la desestandarización en forma de vida desestandarizada. Después, si somos suficientes, el mundo se desestandarizará solo. Esto habla de la masa crítica, ¿no? Hay que empezar ya y coger masa crítica para que las cosas den los tumbos necesarios en la buena dirección. Estamos, ante todo, ante una batalla cultural, más que ecológica, económica, tecnológica o social. Yo creo que, en realidad, evidentemente estamos en una batalla en todos estos ámbitos, pero sobre todo es la cultural, que quiere decir la manera de cómo leemos la realidad en todos los ámbitos, no solamente de una expresión cultural ligada a unas bellas artes o a la escritura, sino es la manera como leemos el mundo y eso es esencialmente una transformación cultural. La batalla cultural, vamos.
Y lo es porque debemos resistir mediante la construcción de un relato. Si no tenemos relato, vamos más perdidos que, bueno. Un relato que transcribe una visión ecológica de un ecosistema deseable del futuro que viene. Es el momento de construir unas referencias culturales fuertes, de proteger una visión poderosa en estado de avance diario. Es la hora de estructurar un proyecto tangible, a la vez político, económico, social y tecnológico, también urbanístico, geográfico, paisajístico, energético y agrícola, cincelado a golpe de sucesivas lecturas del mundo de raíz eminentemente cultural. No estamos y no deberíamos estar ahora poniéndonos la bandera que toca del momento. Está muy bien, ¿eh? Pero es que esta bandera no es un trapo que nos puede vestir, sino que ha de ser una visión profunda de cómo son las cosas, si de verdad lo que queremos es transformarlas. Si es superficial, si es estética, o si es, en el peor sentido de la palabra estética, que tiene otro sentido mucho más importante, realmente no vamos a cambiar nada, ¿no? Por tanto, ha de ser algo que lo asumamos y lo hemos empezado a asumir enormemente como personalmente, o sea, desde el individuo, que es un poco lo que desarrolla este texto, ¿no? Hemos de calibrar con fineza nuestra capacidad de interrelacionar diferentes ingredientes hasta conseguir bascular una realidad tozuda enmarcada en el agotamiento de una sola imagen estándar. La imagen de la depredación sin fin de los recursos naturales, la imagen de la consecución de los beneficios particulares a costa de los beneficios de todos, la imagen del encuadre convenientemente estupidificado en la forma de entretenimiento a costa de una verdadera cultura de combate intelectual, la imagen de la estandarización global a costa del individuo único. De tal magnitud es la paradoja intelectual a la que nos enfrentamos. Hay que volver a construir infinidad de nuevos relatos, tantos como experiencias personales y experiencias colectivas seamos capaces de aglutinar en un inmenso goteo constante de lo individual para volver a perfilar y, en última instancia, salvaguardar lo colectivo. Definitivamente, desde la imagen global no vamos a transformar individuos, al contrario. De la adición de individualidades configuraremos un nuevo devenir global. ¿No? Es arriba abajo o de abajo arriba, ¿eh? Para ponerlo bottom up o top to bottom. Para ponerlo fácil, vamos. Sí, sí. Y habla exactamente, ¿no? Y además porque no dejamos de ser seres humanos sensibles y cariñosos cuando nos dejan, por decirlo así, porque necesitamos soñar, imaginar y concretar qué casas podemos habitar, en qué ciudades podemos llegar a evolucionar, qué medios utilizaremos para desplazar las almas y los cuerpos, cómo vamos a producir nuestros nutrientes, nuestra comida, de qué manera podemos vivir juntos, compartir nuestro planeta con todas las otras especies de seres vivos. Bueno, no solamente aquí los seres vivos solo somos nosotros, los humanos, sino que hay muchos más. Poco a poco un ejército de nuevos relatos debe abrirse paso en un equilibrio dinámico, en una naciente realidad más específica por compleja y más excitante por abierta. Volvemos otra vez, de nuevo, a la indefinición, a la incertidumbre, a la construcción de futuros abiertos, donde las cosas no están estrictamente cerradas y si no pasas por el aro, porque este es mi futuro, no es el tuyo, ¿no? O sea, o negociamos todos nuestros futuros o estamos bien jodidos. En el fondo, estamos hablando de eso, ¿verdad? Bueno, hay que contaminar positivamente los espíritus que, aglutinados, harán que la realidad oscura y desaprensiva poco a poco vaya cediendo a la fuerza natural de una nueva historia, producto de infinitas historias declamadas en voz alta y a la vez. Lo que al principio suena a ruido, poco después será armonía. Esta estructura de base cultural y esencialmente abierta a la aportación de cada uno es lo que Cyril Dion acertadamente llamaba la arquitectura de la elección. Y esta fue una lectura de Cyril Dion, de Petit Manuel de Résistance Contemporaine, que ya solo el título me parece precioso, pequeño manual de resistencia contemporánea. ya solo con eso vale la pena comprar el libro. Vale comprar el libro. Después igual dentro te decepciona, pero el título ya vale la pena, ¿no?
Estas arquitecturas, las de la elección, no las que comúnmente hablamos aquí como arquitecturas, son, por así llamarlo, elementos estructurantes que rigen nuestras vidas sin que necesariamente seamos conscientes. Estas arquitecturas contribuyen decididamente a orientar nuestras decisiones, nuestras acciones, monopolizando nuestro tiempo y nuestra energía. Los dos flancos débiles, que sin duda muy por encima del dinero, forman parte de nuestra debilidad más profunda. Podemos ser más o menos pobres, más o menos adinerados, pero aquello en lo que somos, en términos comparativos, infinitamente deficitarios, es en el tiempo y en la energía. O sea, yo soy enormemente pobre de tiempo, de dinero también, pero sobre todo de tiempo, estoy en bancarrota de tiempo, ¿sabes? Sí. Y esto es algo que también nos tiene que poner un poco en el centro a la hora de construir esa lectura, de nuevo, para referirme a lo de antes cultural, ¿no? Estos dos aspectos, además, han sido hábilmente constatados por la versión más cruel del neoliberalismo salvaje y la industria del consumo ligada a un sistema que ha creado sofisticadísimas herramientas destinadas a absorber todo nuestro tiempo de calidad y malbaratar toda nuestra energía sobrante. La televisión vendría a ser una de las clásicas armas de destrucción masiva de tiempo y energía. Hoy lo son los teléfonos inteligentes. Sumadas a esas deficiencias, y hablo de herramientas, no hablo de lo que ocurre dentro, la televisión y el teléfono, no tan, las redes sociales, sí, pero eso está en el teléfono, ¿no? Sumadas a estas deficiencias, el imaginario neoliberal ha dibujado de forma genial un paisaje de monedas y billetes que, como el famoso cuadro de Dalí, se derriten a la luz de una sola fuente de placer. Todo falso, como un espejismo banal y distópico en el que toda la población del planeta ha sucumbido por hipnosis masiva una vez raptada nuestra atención. Es decir, si tenemos una mala arquitectura de la elección, nos lo ponen muy fácil y nos la cuelan enormemente bien para no tener que pensar y simplemente malbaratar nuestra energía y nuestro tiempo, que es de lo que vamos fatal, ¿no? Recientemente, y con eso se acaba el texto, en una entrevista en El País Semanal, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, como todos lo sabéis, describía como el recurso más preciado del mercado es nuestra atención. Otra vez lo del tiempo. Un sistema para encerrar el tiempo y la energía personal en beneficio de las empresas. Harari lo expresa así. La atención es un recurso muy disputado y está vinculado a los datos. Todo el mundo quiere atraer tu atención. El modelo de la industria informativa ha sido completamente distorsionado. Ahora el patrón básico es que recibes la mayoría de las noticias supuestamente gratis, sean reales o falsas, pero en realidad lo haces a cambio de tu atención y esta se vende a otros. O sea, en realidad no hay traficantes de grandes cosas terribles, no hay traficantes de atención y las redes sociales son unos traficantes de atención, de tu atención, ¿verdad? Porque así, con eso se meten en tu sistema de venta, en tu puerta de atenciones, tu puerta para que te vendan las cosas, ¿no? El nuevo símbolo del estatus es la protección contra los ladrones que quieren captar y retener nuestra atención. No tener un smartphone, yo soy el primero que lo tengo, es ya un símbolo de estatus. Muchos poderosos no tienen uno, ¿no? O sea, la gente realmente muy, muy, muy importante ya no tiene ni smartphone. Hay alguien que lo tiene por él, evidentemente, pero lo que hacen es protegerse en su barricada para que no le roben la atención con esta alud de mensajes un poco más tontoinos que nos vienen encima, ¿no? En resumen, y aquí ya vuelvo a escribir yo, quizá deberíamos ser conscientes de la necesidad de diseñar una arquitectura de la elección bien afinada, acorde con nuestros valores éticos, y construir a partir de ese andamiaje un relato con el que estemos dispuestos a convivir. Al igual que los arquitectos, con una buena arquitectura de la elección se puede diseñar buenos soportes culturales, igual que diseñamos soportes para la vida, que es la arquitectura, ¿no? Tendría a ser este pequeñito, un poco panfletario ahora que lo leo, es un poco así. No, pero yo creo que, es que tocas muchísimos temas, o sea, yo lo he llenado, mira, lo he llenado de palabras, de apuntes, de todo, porque claro, aquí hay tantas cosas desde la arquitectura que te transforma, la masa crítica en una buena dirección,
globalización como problema sistémico y yo fíjate que había apuntado aquí la generosidad y el respeto por el otro, porque claro, hay que ser muy generoso y muy respetuoso con el otro para poder hacer un planteamiento en la incertidumbre de no saber, otra vez volviendo a la incertidumbre, de no saber quién o qué o cómo va a ser el mañana, ¿no? O tus propias hijas, Sí. o sea, estamos casi planeando ciudades y culturas para gente que no existe todavía, ¿no? Entonces, claro, hay que ser muy generoso para poder hacer esa reflexión profunda de manera cultural global en ese sentido, ¿no? Mira, nos Sí, había pregunta una pregunta por Miquel, aquí, a ver. sí, hay una pregunta aquí, dice Fatih, ¿puede ser? ¿Cuál es el aspecto más importante al elegir la perspectiva en sus estudios de arquitectura? Entiendo que es la perspectiva conceptual, pero o Sí, entiendo intelectual, que sí. digamos, supongo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver Mira, con el enfoque, vamos. exacto, para mí, sí, para responder muy rápidamente solo hay uno, es la ética. Es el único enfoque posible. Después las cosas se complican, evidentemente, o a veces, si se vuelven complejas es interesante. Si se complican es un rollo, ¿vale? Por decir Sí, cosas sí, más total. feas. Sí, no es lo mismo Pero, complejo que complicado, son dos exacto. cosas totalmente diferentes. Es fundamental la estructura ética a la hora de proyectar arquitectura o proyectar ciudad, de la misma manera que supongo que es fundamental para un montón de trabajos más, pero al menos el que conocemos y en el que tratamos aquí, el compromiso ético es fundamental. Evidentemente eso puede ser muy fluctuante o puede ser estar atado por muchos aspectos culturales o costumbres, pero es que tampoco lo vamos a hacer tampoco complicado. Estamos todos muy de acuerdo que si nos meten en una isla desierta unos cuantos, enseguida, como mínimo, sabremos lo que compartiríamos, lo que es una estructura ética de las cosas. Después cada uno se hace sus excusas, se hace sus trampas al solitario. Esto lo hacemos todos, nadie está libre de culpa, no fotem, pero sí que al menos es mantener un compromiso ético importante y más en la arquitectura, que lo que hacemos es proyectar para gente que no conocemos de nada y no la vamos a conocer seguramente nunca. Por tanto, hemos de confiar en ellos. Hay una inteligencia colectiva que está ahí. Hay que saberla rescatar, hay que saberla rascar, hay que saberla encontrar. No es tan evidente, pero es un elemento de confianza, como tú decías antes, y después tener claro cuáles son tus líneas rojas en términos éticos. Yo creo que sin hacer bandera, no se trata tampoco de hacer bandera de nada, porque además cada uno tiene absolutamente la libertad para poder avanzar en una línea, pero si se mantienen los márgenes, que pueden ser también muy laxos, muy amplios, de una lectura de compromiso ético con los demás, hombre, la arquitectura yo creo que daría unos cuantos saltos para arriba, o la ciudad daría unos cuantos saltos para arriba en términos positivos, en términos cualitativos. Ahora, claro, decir esto cuando hay un tío con color de color naranja que tiene el botón rojo nuclear o estas cosas, es un poco raro también, pero Sí, es que es también. cuando más importante es. Es decir, Claro. cuanto peor, más hay que pensar, más hay que fundamentar la estructura ética en un arquitecto, en un urbanista, pero también en un abogado, en un político, etcétera, etcétera. Pero en lo que nos atañe a nosotros es sobre todo una estructura ética. Y desde ahí podemos construir mucho, pero muchísimo. Nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de cosas que se están haciendo desde esa perspectiva a día de hoy en el mundo. Y no me hablo ahora específicamente de la pandemia, sino de lo que ya se venía haciendo estos últimos años. ¿Que falta masa crítica? Pues mira, igual una cosa positiva de la pandemia es que nos va a dar el impulso necesario para coger masa crítica para hacer estos cambios. Déjame ser un poco positivista, porque si no, Positivista, yo me estoy pego un contigo, yo es tiro. que no, que va, Miguel, yo estoy totalmente contigo, o sea, yo quiero pensar Yo estoy convencido. Otra cosa es la manera. que sí, eso es, o sea, yo creo que todo esto desde luego nos hace reflexionar. Lo que no sé es en qué se va a traducir, o sea, eso no lo sabemos hasta dentro de
un tiempo, no lo vamos Sí, a sí, sí, saber. sí. Pero yo vuelvo otra vez al concepto que tú haces referencias a la ética y tal. De verdad, para nosotros, vamos, cada vez, vamos, no es un estudio, sino una manera de respetar. O sea, hay que respetar en ese sentido y escuchar mucho. Lo que tú decías antes, ¿no? Sí, sí, Escuchar, sí, sí. esto también ha salido muchísimo a lo largo del club, ¿no? Hablando ya en concreto de arquitectura y en concreto de arquitectos y arquitectas, ¿eh? No me meto en otras profesiones que no Sí, 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 puedo sí. contratar. Pero, por ejemplo, yo en estos días hemos estado hablando del cliente, ¿no? El Ujú. famoso cliente, que hay una cuestión como generalizada en los arquitectos, ¿no? Es que el cliente es lo peor. Y no se le puede digamos, tener en cuenta, ¿no? Yo sé lo que le viene bien y yo ya sabes, hay una cuestión de, no, yo creo que tiene que haber un respeto y una escucha por ese cliente X. Igual es un cliente global porque hay 200 personas que van a vivir en esa casa, o hay un Ujú, cliente que es el ujú. que te está encargando una cosa concreta, ¿no? Y yo creo que eso, la ética mezclada con la escucha y el respeto, yo creo que es lo fundamental, vamos, o sea, es fundamental. Y eso siempre va, es un camino de ida y vuelta. Quiero decir, Sí, sí. las cosas no funcionan en desequilibrio, sino Uh-huh. que todo lo que tú tienes que escuchar es lo que te has de hacer valer para que el otro te escuche y Claro. estás negociando en el buen sentido de la palabra constantemente. Y eso es donde aprendes. O sea, si solo Exacto. estás de acuerdo con alguien no aprendes nada, déjalo porque Claro. no hay nada que hacer. Igual bien para hacer unas cervezas, pero poco cosa Sí, más, sí. ¿verdad? Es fundamental. Sí, la diferencia te hace crecer de Claro, como claro. persona y como profesional, ¿no? O sea, las dos cosas. Y yo creo Bueno, porque que hay estas dos cosas que siempre fundamental. hablamos también en el despacho, que es esto, primero, desaprender a desaprender, ¿no? O sea, aprender a desaprender, perdona, me he liado. Sí, sí, aprender Aprender a a desaprender. desaprender, como primer elemento. Que siempre a veces te Sí. encuentras a alguien más cínico y dices, ah, bueno, esto es como así, jaja, pero no, no, es que es de verdad, hay muchas cosas que tienes asumidas porque el tiempo va muy rápido, las cosas cambian muy rápidamente. Otra vez, Uh-huh. a las pruebas nos remitimos, que nos obligan a estar aprendiendo constantemente y a desaprender un montón de cosas. Y Sí, sí, solamente desde ese 3 pasos atrás puedes hacer un gran paso adelante, ¿no? sí, El leapfrog, el salto de la rana, sí, sí, que es sí, tan sí. importante para poder hacer transformaciones de calidad cualitativas en el Uh-huh. futuro, que al final es un poco de lo que va lo nuestro. O sea, estamos jugando a futuros posibles. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Mira, también nos vuelven a hacer más preguntas. Ya estamos en los últimos 5 minutos, o sea que estamos ahí Así, en el el límite. tic-tac, Pero mira, tic-tac. M. Fati nos vuelve a preguntar ¿qué es lo más importante al elegir materiales sostenibles de física de edificios en los estudios de diseño de proyectos arquitectónicos? Mm, Y lo dejo ahí una pregunta. Y luego hay otra, bueno, un comentario, mejor dicho, de mm. Teresa Sansón que dice Sabater habla más de la ética que de la moral como valor a desarrollar. Es para dejarlo ahí como Sí, porque dicho, porque esto da 700. buah, esto da para 50 horas aquí divagando, ¿no? Pero yo quería decirlo, no sé si puedes ahí hacer dos apuntes, que estamos ya en el límite de tal. A mí yendo en la línea positivista por defecto, somos irremediablemente positivos, como es la única opción que puede tener un arquitecto. Estamos en el mejor momento Es la posible. esperanza, Miquel. Estamos, no, vamos allá, ¿eh? Estamos en el mejor momento posible, porque es el momento donde se están poniendo en duda muchas de las cosas que nos han llevado a un sitio que no queremos. Uh-huh. Todo empieza por poner en duda la carretera, ¿verdad? Y los nuevos caminos Totalmente. son los que empiezan cuando se pone en duda el carril este que casi no te puedes salir. Por tanto, esto para un arquitecto, para un urbanista, debe ser extremadamente excitante, debe ser enorme, se ha de sentir casi como a dar gracias a los dioses por el tiempo, evidentemente con todo el respeto de lo que ha pasado y las desgracias ajenas, etcétera, que Uh-huh. también son las de todos, pero más allá de lo contingente, de lo cercano, del día a día, que nos pesa mucho a todos, evidentemente, ser arquitecto ahora es muchísimo más interesante que ser arquitecto, yo creo que en los años 80, que habían cosas muy interesantes también, pero que de alguna manera había una gran zanahoria que era el capital, el dinero, dale, dale, Manolo, y juguemos a, ¿verdad? Ahora Uh-huh. estamos ligando la arquitectura con
con los seres humanos, pero no solamente los seres humanos, sino con los bichos y con los árboles, con todas estas cosas. Y eso nos tiene que permitir aprender muchísimo. Y eso es muy excitante, esto es muy interesante. Y al menos como mensaje positivo, yo creo que me gustaría compartirlo mucho más de lo que podemos compartirlo habitualmente, que siempre nos quejamos. Pues sí, estamos todo el día quejándonos y a mí me encanta nos quedamos con este mensaje así final como de oportunidad y de plantear esta situación como una oportunidad. 30 segundos nos quedan. Miquel, muchísimas gracias de verdad por esta nueva sesión. Una pasada como siempre. Gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás. Los que están ahí detrás, muchas gracias. Lo que están ahí, yo siempre digo detrás porque me imagino que están ahí detrás, es una chorrada, pero están ahí. Edicionesasimétricas.com si os apetece tener este fantástico libro de Miquel, o las librerías que ya sabéis que por fin empiezan a abrir y que sigan así. Y